Capítulo 3. El nacimiento de Jesús en Belén. El marco histórico y teológico del relato del nacimiento en el Evangelio de San Lucas. Sucedió en aquellos días que salió un decreto del emperador Augusto, ordenado hacer un censo del mundo entero. Lucas capítulo 2, versículo 1. Con estas palabras introduce Lucas su relato del nacimiento de Jesús y explica cómo es que tuvo lugar en Belén. La razón por la cual José va de Nazaret a Belén con su esposa María, que esperaba a su hijo, se encuentra en un censo cuyo objeto era determinar y recaudar impuestos. El nacimiento de Jesús en la ciudad de David se sitúa en el marco de la gran historia universal. Aun cuando el César no sabe que, por culpa suya, esta gente sencilla se encuentra de camino en una hora difícil, y así, de forma aparentemente casual, el niño Jesús nace en el lugar de la promesa. Para Lucas, el contexto histórico universal es importante. Por primera vez se abarca el mundo entero, la ecumene. En su totalidad, por primera vez, hay un gobierno y un reino que abarca todo el orbe. Por primera vez, hay un gran espacio de paz en que los bienes de todos pueden registrarse y ponerse al servicio del conjunto. Solo en este momento en el que existe una comunidad de derecho y de bienes en un amplio espacio y en que una lengua universal de una comunidad cultural ha hecho posible el entendimiento en el pensar y en el actuar, puede hacer su entrada en el mundo un mensaje de salvación universal, un Salvador universal. Se trata realmente de la plenitud del tiempo. Pero la conexión entre Jesús y Augusto llega más hondo. Augusto no quería ser un soberano cualquiera, como lo que había habido antes de él, y habría de nuevo después de él. La inscripción de Priene del año 9 a.C. nos permite entender cómo quería él que se le viera y comprendiera. En la inscripción se dice que el día del nacimiento del emperador dio nuevo aspecto al mundo entero. Este se habría arruinado si no hubiera brillado, en el que ahora nace una felicidad común. La providencia que gobierna toda vida colmó a este hombre de tales dotes, para bien de los hombres que nos lo envió como Salvador, a nosotros y a las generaciones venideras. El día natalicio del Dios ha dado inicio para el mundo a los evangelios, que con él se relacionan. Con su nacimiento deber comenzar un nuevo cómputo del tiempo. Partiendo de un texto semejante queda claro que no se veía a Augusto solamente como un político, sino como una figura teológica, siendo así que en el mundo antiguo no existía nuestra división entre política y religión, entre política y teología. El Senado romano le había conferido ya en el año 27 a.C., 3 años después del inicio de su mandato, el título de Augusto, en griego Sebastos, el adorable. En la inscripción de Priene se le denomina Redentor, Salvador. Este título, que en la literatura se confería a Zeus, pero también a Epicuro y a Asclepio, en la traducción griega del Antiguo Testamento queda reservado solamente a Dios. También en el caso de Augusto, el título tiene una tonalidad divina. El César ha introducido un nuevo cambio de época, un tiempo nuevo. En la Églotla cuarta de Virgilio nos habíamos encontrado ya con la esperanza en un nuevo mundo, con la expectativa del retorno del paraíso, aun cuando, como veríamos en Virgilio, el trasfondo es más amplio. También influye ciertamente el modo en que se percibía la vida en la era de Augusto. Ahora todo tiene que cambiar.
Hay dos acentos que quisiera todavía subrayar especialmente dentro de la autocomprensión de Augusto y de sus contemporáneos. El Redentor ha traído al mundo sobre toda la paz. Él mismo hizo presentar para todos los tiempos esa misión suya como pacificador de forma monumental en el Ara Pacis Augusti, cuyos restos permiten comprobar todavía hoy de manera impresionante cómo la paz universal que él trajo al mundo por un periodo de tiempo hizo respirar aliviados y tener esperanza a los hombres. Marius Reseir escribe al respecto citando a Antoine Bolsoc el 23 de septiembre, día de natalicio del emperador: la sombra de este reloj de sol recorría desde la mañana hasta el anochecer aproximadamente unos 150 metros por la recta línea equinoccial exactamente hasta el centro de Ara Pacis. De ese modo, una línea directa conduce desde el nacimiento de este hombre hasta la Pax, y se demuestra de manera visible que su condición es la de matus ad pacem. La sombra proviene de una esfera, y la esfera es al mismo tiempo como la esfera celeste y también la terrestre, símbolo del señorío sobre el mundo, ahora pacificado. Aquí aparece el segundo aspecto de la autoconciencia de Augusto, la universalidad, que el mismo Augusto documentó con datos concretos y puso de nuevo enfáticamente de relieve en el denominado Monumentum Ancirarum, una especie de redención de cuentas de su vida y obra. Con esto hemos llegado de nuevo al censo de todos los habitantes del imperio, que une el nacimiento de Jesús de Nazaret con el emperador Augusto. Sobre esa recaudación de impuestos, censo, existe una amplia controversia entre los eruditos, en cuyos detalles no necesitamos entrar aquí. Con todo, un primer problema que puede explicarse muy fácilmente: el censo tuvo lugar en tiempos del rey Herodes el Grande, que sin embargo había fallecido ya en el año 4 a.C., el comienzo de nuestra era. La determinación del nacimiento de Jesús proviene del monje Dionisio el Exiguo, hacia el año 550, que evidentemente erró el cálculo en algunos años, de modo que la fecha histórica del nacimiento de Jesús debe colocarse algunos años antes. Grandes controversias suscitan estas dos fechas, según Flavio Josefo, a quien debemos sobre todo nuestros conocimientos de la historia judía. En tiempos de Jesús, el censo tuvo lugar en el año 6 después de Cristo, bajo el mandato del gobierno Cirino, puesto que, en definitiva, se trataba de dinero, condujo al levantamiento de Judas el Galileo. Hechos, capítulo 5, versículo 37. Además, siempre, según Flavio Josefo, Cirino estuvo activo en el ámbito ciro-judío, solo en ese tiempo, no antes. Pero estos acontecimientos son, a su vez, inseguros. En todo caso, hay indicios de que Cirino actuó en Siria por encargo imperial, ya en torno al año 9 a.C., de modo que resultan totalmente convincentes las indicaciones de diferentes estudios, por ejemplo, de Alois Stoger, en el sentido de que bajo las condiciones de entonces el censo se realizó con lentitud y se extendió a lo largo de los años. Por lo demás, el mismo censo tuvo dos etapas. Primero, el registro de todas las propiedades rústicas y urbanas, y después, en una segunda vuelta, la determinación de los tributos que debían pagarse realmente. Según ello, la primera etapa tuvo lugar en tiempos del nacimiento de Jesús. La segunda, que fue mucho más ofensiva para el pueblo, suscitó el levantamiento. Por último, se ha objetado también que para una recaudación semejante no habría sido necesario que cada uno viajara a su ciudad. Lucas capítulo 2, versículo 3,
Sin embargo, a partir de diversas fuentes, sabemos que los interesados tenían que presentarse en el lugar donde poseían bienes raíces. Según ello, podemos suponer que José, de la casa de David, disponía de terreno en Belén, de modo que tenía que ir allá para la recaudación de los impuestos. Siempre se podrá discutir sobre multitud de detalles. Sigue siendo difícil penetrar en la vida cotidiana de un organismo tan alejado de nosotros y tan complicado como el Imperio Romano. Pero a pesar de todo, los contenidos esenciales de los sucesos relatos por Lucas siguen siendo históricamente creíbles. Como él mismo dice en el prólogo de su Evangelio, Lucas se decidió a investigarlo todo diligentemente desde el principio. Lucas capítulo 1, versículo 3. Como es evidente, lo hizo con los medios que tenía a su disposición. Aún así, se encontraba más cerca de las fuentes y de los acontecimientos de lo que podemos reivindicar para nosotros, a pesar de toda la erudición histórica. Regresemos al contexto de la hora histórica en la que tuvo lugar el nacimiento de Jesús, con la referencia al emperador Augusto y a toda la ecúmene. Lucas estableció conscientemente un marco a la vez histórico y teológico para los acontecimientos que debían relatarse. Jesús nació en un tiempo susceptiblemente de determinarse con precisión. Al comienzo de la actividad pública de Jesús, Lucas ofrece nuevamente una datación detallada y cuidadosa de esta hora histórica. El año 15 del gobierno del emperador Tiberio. Para ello se menciona al gobernador romano de aquel año, así como a los tetrarcas de Galilea, de Iturea y Traconítide, como también al de Abilene, además de a los sumos sacerdotes. Lucas capítulo 3, versículo 1 y siguientes. Jesús no ha nacido y se ha presentado en la atemporalidad del mito. Pertenece a un tiempo que puede ser fechado y a un espacio geográfico que puede ser designado con precisión. Lo universal y lo concreto se tocan. En él entró en el mundo el Logos, el sentido creador de todas las cosas. El Logos eterno se hizo hombre, y eso implica el contexto del lugar y de tiempo. A esta realidad concreta está vinculada la fe, incluso cuando por la resurrección se supere el ámbito personal, el ámbito temporal y geográfico, y el ir por delante a Galilea, por parte del Señor. Mateo capítulo 28, versículo 7 y versículo 16 y siguientes. Se introduzca en la vastedad abierta de la humanidad entera. Hay todavía otro elemento importante, la orden de Augusto de registrar impositivamente a todos los ciudadanos de la ecúmene. Lleva a José junto con su esposa María a Belén, a la ciudad de David, y sirve así para cumplir la promesa del profeta Miqueas, según la cual el pastor de Israel habría de nacer en esa ciudad, capítulo 5, versículo del 1 al 3. Sin saberlo, el emperador contribuye al cumplimiento de la promesa, la historia del Imperio Romano Universal y la historia de la salvación que Dios inició con Israel. Se entreverán. La historia de la elección restringida hasta entonces a Israel. Entra en la vastedad del mundo, de la historia universal. Dios, que es el Dios de Israel y de todos los pueblos, se muestra como el verdadero conductor de toda historia. Importantes representantes de la exegénesis moderna opinan que la noticia de los evangelistas Mateo y Lucas, según la cual Jesús nació en Belén, es una afirmación teológica, no histórica. Afirman que en realidad Jesús nació en Nazaret. Con los relatos del nacimiento de Jesús en Belén se habría reescrito teológicamente la historia según las promesas, a fin de poder caracterizar a Jesús a partir de su lugar de nacimiento como el esperado pastor de Israel. Comparar Miqueas capítulo 5 versículos del 1 al 3 y Mateo capítulo 2 versículo 6.
yo no veo cómo pueden fundamentarse realmente esta teoría en conformidad con las fuentes. En efecto, sobre el nacimiento de Jesús no tenemos en realidad otras fuentes que los relatos de la infancia escritos por Mateo y Lucas. Está claro que ambos dependen de transmisiones de tradición muy distintos. Llevan la impronta de visiones teológicas distintas, así como sus noticias históricas son, en parte, distintas. Claramente, Mateo no sabía que tanto José como María vivían previamente en Nazaret. Por eso, cuando regresan de Egipto, José quiere ir en un primer momento a Belén, y solo la noticia de que un hijo de Herodes gobernaba en Judea lo induce a desviarse a Galilea. Para Lucas, en cambio, está claro desde el comienzo que después de los acontecimientos del nacimiento, la Sagrada Familia regresó a Nazaret. Ambas líneas de tradición coinciden en la noticia de que el lugar de nacimiento de Jesús fue Belén. Si nos atenemos a las fuentes, queda claro que Jesús nació en Belén y se crió en Nazaret.